Bueno, ya vamos más de la mitad, ¿no? Del avance del curso. ¿Cuánto es? ¿Y la novena? Ya falta menos. Ya les digo. Sí, la novena clase, la octava con tareas. La primera fue presentación, así que sí. Bueno, ya falta menos entonces. Bueno, y le dejo entonces, pueden arrancar nomás, no sé quién le toca hoy. Bueno, dale, Dale. dale. Cualquier cosa estoy aquí. Dale, Vico. Hola, buenos días a todos. ¿Están? Hola, buenos días. Buenos Una días. preguntita. ¿Sí? ¿Cuándo es el examen final? No sé, no tenemos fecha definida todavía, porque Ajá, creo que el viernes 26 no se trabaja para los PAU, algo así me ajá. había dado. Y después la semana del 29 nosotros tenemos los talleres del CIU, no sé los horarios, pero bueno. Si no es antes del 26, supongo que lo haremos después del 3 de diciembre. Bien, bien, bien. Gracias. Así que ya lo vamos a programar según cómo vayamos con las clases, y también para poder decir cuándo es el examen necesitamos que los prácticos ya estén todos cerrados, digamos. Eh, Así que recuerden que ustedes tienen el práctico y tienen una semana para hacerlo, entonces necesitamos que se cierren esos prácticos para poder ver quiénes van al examen. ¿Mm? Así que acuérdense que los que pasan al examen son aquellos que creo que tenían el 75% de los prácticos aprobados y el 100% de los prácticos presentados para ir a un examen. No todos pasarían al examen, digamos. Bien, bien, gracias. No, de nada. Bueno, Marcela, una sí, preguntita. En sí, el práctico que hay que hacer el reporte, presentando, digamos, las cargas de notas, las ajá, promociones, el acta de regularidades, a mí me sale los regulares y las promociones. Bueno, después hago el acta de promociones, me salen únicamente las promociones, pero que me salga el acta con los regulares y los promocionales, el acta regulares, no sé si eso está bien o tendría que únicamente salir los regulares. no, está bien, no, no hay Está bien. problema. Bien. No hay problema. Bueno, No recuerdo si eso estaba por medio de un parámetro también, por ahí habría que ver cómo está configurado el parámetro, pero eso claro. pasa que Sí, eh, yo, te sale el mismo alumno que está como regular y promocionado, o son diferentes alumnos. no, en el acta de regulares salen los 3 que están regulares y aparte salen los promocionales. Los 3 promocionados. No sale la Bueno, nota y en el de promocionales sí, ahí sí sale la nota y claro, únicamente el alumno. eso puede ser porque cuando vos fuiste a hacer el acta de regularidad, en cuenta de seleccionar solamente los regulares, seleccionaste todos los promocionados también. Ajá. ¿Entendés? Y así, digamos, ¿la tengo que cambiar o la puedo subir así? No, subirla así, no, no, no hay problema. Yo lo que quiero es que ustedes tengan un acta de regularidad y un acta de promoción, pero por ahí sí hay que tener en cuenta que si solamente queremos los regulares en el acta de regularidad, entonces no tenemos que seleccionar los promocionados. Claro. No, ¿Sí? aparte yo me ponía a pensar, en la facultad cuando se emitan el acta, no es operacionalmente muy lógico poner los regulares y promocionales en un acta, porque uno llena papel y papel, es mejor poner los regulares por un lado y los promocionales por otro. Claro, claro, Complica, claro. ¿no? O sea, a nivel Sí, operacional, sí, digo. sí. Por eso vos cuando generes el acta, selecciona solamente los regulares, y Ajá, cuando generes el acta de promoción, selecciona solamente los promocionados. perfecto. Entonces, en este caso te salen así porque debe ser que vos seleccionaste todos, entonces Claro. quedaron todos incluidos. Acordate que antes de generar el acta hay una selección de alumnos, los alumnos que vos Ah, querés incluir en el acta, ¿sí? claro. Así que ahí Bueno, ten en muchas cuenta gracias. eso. No, de nada. Hola, Marcela. ¿Sí, José? Sí, ¿será por eso que cuando yo quería cerrar el acta de regulares me decían que faltaban datos? Me salía ese mensaje al cerrar el acta de regulares, me decía que faltaban datos, entonces bueno, entré a revisar y a los alumnos
tenían promocionados, les cargué también la situación aprobado en regulares. Y así me dejó cerrar. Sí, puede ser, puede ser porque ahí sí controla que esté en regular, la instancia de regularidad. Entonces, Eh, ¿cómo tendría que ser cuando, o sea, voy a cuando hacer ustedes, otra? Sí, cuando ustedes generen el acta de regularidad, ajá, vieron que ustedes antes de generar el acta, el sistema les muestra una pantalla donde seleccionan los alumnos que van a ir en el acta, ¿sí? está, Entonces, si quieren que solamente vayan los regulares, ¿sí? Y con regulares me refiero a los que regularizaron, a los que no por ahí quedaron libres, todos los que entrarían en un acta de regularidad, lo que tienen que hacer es seleccionar a esos alumnos nada más, ¿sí? Y los bien, promocionados los dejás y los seleccionás para el acta de promoción. para el acta de promocionados. Claro. Ah, bien, 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 bien. Esa sería la Otra, idea. Entonces, de esta manera, ustedes el día de mañana en la facultad tendrían un acta de regularidad que tiene solamente los que mm, son los regulares o los que quedaron libres, los que abandonaron, los que nunca asistieron, ¿sí? ujú. Y No, en el acta de voy promoción a, tendrían sí. solamente los promocionados. Cuando el docente cargue, digamos, ¿cómo lo va a ver eso, a esa interfaz? No ¿Lo va a lo ver como vimos lo estamos viendo todavía en nosotros? autogestión, no lo vimos en autogestión, pero sí, Claro. sí, seguro que sí. Va a ver, si el Bien. alumno pasó las dos instancias, el docente va a tener que cargar. A ver, si el chico promocionó, no hace falta que le cargues la regularidad, ¿sí? No nos va a tirar ese problema cuando vayamos a cerrar el acta de regular, por ejemplo. El problema que el mensaje de error que me tiró a mí, de que faltaban cargar datos. Sí, tendría que ver cuáles eran los datos, por qué te estaba tirando ese error, pero, a ver, es decir, si el alumno promocionó, no le cargas la regularidad, le cargas la promoción nada más. Y el que Sí, eso hice. regularizó, y el que Por eso, regularizó y no ajá. promocionó, le carga solamente la regularidad, o como te digo, el libre, o el abandonó, o el nunca asistió. Ujú. No, no, por eso, en el acta de regularidad, solamente en el acta de regularidad yo cargué tanto la regularidad como la promoción del alumno. Ujú. Eh, Porque yo puedo hacer eso, puedo cargar. Por eso preguntaba qué es lo que va a ver el docente. Si el Mira, ¿qué va a ver docente, el docente? Todavía no sabemos porque no ajá, instalamos la parte de autogestión. claro, Así que, pero claro, seguro que va a ser algo parecido a ustedes. Además, los ajá, docentes tienen la posibilidad de cerrar las actas también por la web. está bien, pero por eso, en todo caso, se tendría que tener en cuenta que para informarle al docente que cuando cargue las regularidades por un lado y las promociones por otro, porque Claro, si y no, al que promocionó no hace falta que lo ponga no regular. hace falta que le ponga regular, No, directamente no. lo carga en el acta regular de Claro, promoción y entonces listo. ustedes van a tener un acta de regular y un acta de promoción. Y el Sí. día de mañana que esa persona egrese y diga promocionado, bueno, entonces buscarán en las actas de promoción. Ujú. No te vas a ir a buscar en el acta de regularidad, porque lo que vale es la promoción, digamos. Si ya promocionó, no, la regularidad no le sirve de nada. Ya está, ya es como que aprobó la materia. Ah, otra cosita, me salía un mensaje, cuando iba a Ujú. cerrar el acta de promoción, me salía el mensaje de que el- los alumnos, dos alumnos, no cumplían con la asistencia. Ujú, A esos dos alumnos yo les había puesto como ausentes en una clase. ujú. Modifiqué ese dato, o sea, le cargué la asistencia total a esos dos alumnos y ahí sí recién me permitió cerrar el acta de promoción. Sí, sí, es por eso, es porque cuando fuiste a crear, es porque cuando crearon la comisión ustedes dijeron que el Ujú, alumno, uno de los requisitos para promocionar era que tenía que tener el 75% de asistencia. Entonces, ujú. el sistema cuando va a cerrar, además de controlar que esté promocionado, Sí, verifica que realmente cumpla con ese porcentaje. Si no bueno, cumple, te sale un mensaje. sí, o sea, sí, los dos alumnos estos con esa ausencia, porque teníamos que cargar tres clases, con esa Claro, ausencia llegaba al 66,7% de asistencia. claro.
Claro, claro. No me quedó otra cosa más que ponerle Sí, 100% de asistencia, porque si no, no me dejaba cerrar el acta. sí, sí, pasa que si yo ampliaba un poquito más, era como que, bueno, se nos iban, ahí quedaron clases colgadas, digamos, ¿no? Porque ustedes No, en sí, realidad, ustedes las actas las van a generar después que pasen todas las clases, pero ahora para claro. los fines prácticos han quedado clases ahí colgadas, entonces con las clases que tenían, si Ujú. querían promocionarlo, tenían que hacerle cumplir el porcentaje de asistencia. Otra preguntita, no sé, capaz que no hace otro compañero tenga una duda, si voy a ser breve. ¿Nos convendría, pregunta, como regla general, dejar en cero el porcentaje de asistencia para las instancias? Y eso va a Como una norma. depender, eso depende de lo que ustedes tengan y de lo que observen en la facultad. Si ustedes Claro. dicen la mayoría de las actividades, la mayoría de las comisiones exigen un porcentaje de asistencia, y ustedes Ujú. observan que la mayoría es 50, 60%, por ahí te conviene dejarlo con 50, 60%. Ahora, si vos decís la mayoría no les importa la asistencia, entonces se deja el 0%, Bien, y cuando aparezca una cátedra que diga nosotros sí queremos tener en cuenta la asistencia, entonces le pondrás en esa comisión el porcentaje de asistencia. bien, 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 bien. Perfecto. Eso Disculpa, sí. Marcela, Sí, yo te quería comentar algo que me estoy acordando ahora respecto a lo que dice José. Cuando vamos llenando las actas, en la opción de cargar la nota antes de generar el acta, o sea, no generar el acta primero, ¿no? Sino la primera opción que teníamos. Ahí cuando cargamos los promocionales, le ponemos la nota, ponemos la condición, creo que era que dice promocionado, pero también tenemos que llenar en el cuadradito de regularidad, tenemos que poner aprobado. no, Eh, no, no, no. No, porque no te exige entonces el tal vez sistema. por eso le sale como que le No, faltan no, cargar datos, no, porque el en sistema no te regularidad nos exige. salía en gris una parte, y me acuerdo que teníamos que poner, bueno, por lo menos en el video decía que teníamos que poner también ahí, si le poníamos que No, lo que vos tenés que promocionó con poner 9, es una la instancia o nota. la otra. O sea, sí, Ah, la promoción va con nota o puede ir sin nota, eso es parametrizable. Pero lo que bien, vos tenés que ponerle es una instancia o la otra, porque no tiene sentido decir si el alumno promocionó, ¿para qué lo vas a poner como regular si lo que le vale es la promoción? Eh, yo anoté clarito, o sea, justamente porque esa parte no me la quería olvidar, digamos, cuando vi el video. Para cada alumno teníamos 2 cuadros, sí, eso sí. uno que decía regularidad y otro que decía promoción. Entonces yo en promoción le poníamos la nota, poníamos promocionado, y en la parte de regularidad, ya donde poníamos la nota va en gris, no se puede modificar, y después poníamos aprobado y promoción. No sé si eso lo poníamos nosotros o ya por defecto nos salía porque habíamos puesto No, a ver, el alumno 9 te va a en salir aprobación. con dos renglones según las instancias que haya pasado y haya cumplido el alumno. Bien, Si el alumno promocionó, vos le pones la nota, y no recuerdo si podías seleccionar que promocionó o de manera automática el sistema según la escala de nota te ponía promocionado, no recuerdo. Sí recuerdo que yo en el ejemplo puse en el mismo registro, puse un promocionado y un regular, por una cuestión de ejemplo nada más, pero si vos lo pusiste promocionado, obviamente lo tenés que incluir en un acta de promoción y no te va a exigir que lo cargues como regular. Y si lo pusiste como bien. regular y no está promocionado, lo incluís en el acta de regular y es suficiente. O sea, no es que el alumno tiene que tener cargada las dos instancias. Ah, bien, bien. Gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra duda? Si quieren pueden abrir los micrófonos. Buenos días, disculpa, soy Sí, María Clara buenos días. García, no sé si me Sí, escuchás. sí te escucho bien. Yo la pregunta era, en el acta de regulares, tiene que salir en el acta no sale con las notas, ¿verdad? Porque recién se está formando, pero sí dice aprobado o no, o desaprobado.
eso lo podemos obviar, ¿no es cierto? O sea, en realidad aprobaría cuando rinde al final. No. En el acta de regularidad, el aprobado se refiere que el alumno aprobó la cursada, ¿sí? Y el Ajá. desaprobado se refiere que el alumno no aprobó la cursada de la materia, que simplemente quedó libre o nunca asistió o abandonó. Entonces vos lo informás como un alumno libre, ¿sí? El aprobado es como que vos le estás diciendo, el chico regularizó la actividad. No tiene Bien, que ver bien. con el examen. No. Eso es como que vos le estás dando... ¿Sí, Janina? No, yo quería aclarar que cuando uno va a cerrar el acta de regular, lo que controla el sistema es que todos los alumnos que seleccionaste para el acta tengan alguna nota en la regularidad. Y cuando vas a cerrar un acta de promoción, el sistema controla que le hayas puesto una nota para promocionar a todos los alumnos que incluiste dentro del acta. Ahora, si vas a hacer un acta de promoción y no le pusiste, no sé, una regularidad, no te va a controlar eso, solamente va a controlar que tenga una nota para promoción, independientemente si le has puesto nota a la regularidad o no. No sé si quedó claro eso. Sí, eso Y era lo además que las decía. notas, que lleve nota para regularidad o lleve nota para promoción, eso es parametrizable, ¿no? Porque no todo el mundo tiene promociones con nota. A veces ponen promocionó y no tienen la nota. Y las regularidades, también por medio de un parámetro, nosotros en la universidad no utilizamos, creo, un regular con 4, un regular con 5, con 6, simplemente le ponemos regular. Entonces también eso es parametrizable. Claro, yo lo que preguntaba era, en las columnas de la impresión de las actas aparece la última, que es aprobó, desaprobó. Si nosotros también tenemos que cargar eso. No, eso creo que no. Si vos le pones regular el sistema solo, cuando fuiste a cargar, yo creo que cuando vos le pones el sistema solo, te pone según la escala de nota, te dice regular, corresponde con un aprobó y solo lo pone. Pero no significa que aprobó la materia, significa que aprobó la cursada, que la regularizó. Bien, bien, gracias. Bien. Bueno, no sé, ¿alguna Acá otra duda más? preguntan en el chat por los parámetros de asistencia y de examen. En todas las ¿Qué operaciones, sería? en la esquina aparecen los parámetros para la operación. No sé si ya Pero, cuando... ¿qué quieren saber específicamente? Si pueden ser un poco más específicos, ¿qué quieren saber de los parámetros? Porque los de asistencia, estamos hablando de las asistencias cursadas y de examen, la parte de examen. No le veo la relación, no sé a dónde van. Ah, bueno. Dice que ya le sacó la duda. Bueno. Sí, ustedes tienen que tener en cuenta que la asistencia no es obligatoria, o sea, si los docentes dicen que sí van a tener en cuenta la asistencia del alumno en la comisión, entonces les dirán, vamos a tener en cuenta que tenga el 50% de asistencia, entonces ustedes cuando crean la comisión le pondrán el 50%. Eso implica que además van a tener que indicar los días y horarios que va a tener esa clase, y después los docentes van a tener que registrar la asistencia, así como la hicieron ustedes, desde gestión los docentes las van a tener que registrar desde autogestión. Entonces, si al momento de crear la comisión dijimos que el alumno para promocionar necesita el 50% de asistencia, cuando lo marcamos al alumno como promocionado y él no cumple con ese porcentaje, el sistema va a decir, hay un alumno que está promocionado, pero no cumple el porcentaje de asistencia. Entonces, o no promocionó, ¿sí? O bien le está faltando cargar la asistencia para cumplir con ese porcentaje. Eso tienen que tener en cuenta. Y después también otra cosa que me transmitió Janina, que era el tema de las reglas de cursado que le llamamos el Guaraní 2,
que vendrían a ser las reglas que se utilizan para el cálculo de nota. Por defecto el sistema trae 4 reglas. Si es necesario otra regla, eso hay que programarlo, ¿sí? Y si es necesario una regla que diga, ponerle promocionado a todos los chicos que sacaron, no sé, 7 en todos los exámenes, y además tienen el 50% de la asistencia, entonces ahí ustedes tienen que tener en cuenta que el docente debe registrar la asistencia, ¿sí? Porque si no la registra, el sistema no puede sacar el cómputo, el cálculo de la asistencia de ningún lugar. El sistema ya no permite, para los que conocen Guaraní 2, que cuando iban a crear o cargar las notas, el sistema les permitía ingresar un porcentaje de asistencia. Ya el porcentaje de asistencia se toma en base a las asistencias que tiene en clase y se hace el cálculo en base a eso, ¿sí? Y ahí el sistema determina, tiene el 50, el 40, el 80, pero ya no se puede cargar en las actas ni en la carga de nota. Vieron que a ustedes les aparece el campo en gris, es porque no lo pueden, ¿sí? Lo tienen que tener en cuenta. Por eso, Marcela hacía hincapié en qué es lo que va a ver el docente, porque, bueno, que indicar que antes podía cargarle, te digo para los docentes, no sé, bueno, no hablo por todos los docentes, sino lo que conocemos en nuestra experiencia. Si a los docentes vos le decís, bueno, que antes podía cargar, cuando estabas cargando la regularidad, entraba una sola parte y ahí cargaba si el alumno estaba como regular o promocionado, y ahí le podía chantar el porcentaje de asistencia, y ahora le decís, no, tiene que ir a una operación para cargarle la asistencia clase por clase al alumno, y después no tenés que cargarle por un lado la regularidad y por otro la promoción, como que por ahí vamos a tener un poco de complicación. Porque no se complica, porque la asistencia se la baja, finaliza la clase y cargas la asistencia, y después finalizado el cuatrimestre, el docente tiene quiénes son los regulares, quiénes son los que promocionaron, y tendrá que entrar y decir, este está regular o quedó libre, nunca asistió, no sé, este promocionó, y va cargando el que no promocionó, bueno, el que no promocionó, pero ¿cómo quedó? Quedó regular, quedó libre porque nunca asistió, porque abandonó, entonces hay que ponerles alguna condición. Es lo mismo que vieron ustedes, el docente tendrá dos renglones de 2 instancias, en el caso de que la comisión de promoción también, y lo que va a hacer es marcar una opción o la otra. No tiene que cargar las dos, ni ir a otra operación para cargar los regulares, ni para cargar los promotores. Y sí tendrá que cargar porque las asistencias las tienen que cargar. Las cargan en el sistema, muchos docentes lo que hacen es cargarlas en un Excel. Entonces, en cuenta de cargarla en un Excel, la cargan en el sistema. Ok. No es demasiado. Bueno. Ahí mandé al chat, si quieren ir adelantando de cómo es el autogestión, ahí está la documentación de qué es lo que vería el docente y todas esas, por ahí le puede aclarar algunas dudas hasta que podamos tener la autogestión para probar. Bien. ¿Hay alguien que tiene un... A ver, voy a mutear a todos. Ahí muteé a todos porque hay alguien que tiene un micrófono abierto, así que Janina o Vico, si quieren hablar, habilitan el micrófono. Bien. Acá preguntan, ¿el regular tiene nota? Y eso en la universidad no se utilizan los regulares con nota, pero el sistema te da la posibilidad de parametrizar si querés que tenga nota o no cuando indicas que es regular. Es totalmente parametrizable, igual que la promoción. Bueno, entonces con eso ya estaría cerrado lo que es el circuito de cursadas. La clase pasada empezaron a ver con Janina de exámenes, que vieron cómo crear un turno de examen, cómo
crear dentro del turno, recuerden que el turno de examen, dentro de ese turno, ¿sí? Que el turno de examen es un rango de fechas, ¿sí? Lo podemos decir así, es un rango de fechas en las cuales se supone que los alumnos van a poder los exámenes de las diferentes actividades. Tengan en cuenta que un turno de examen tiene uno o varios llamados, ¿sí? Lo que conocen, bueno, será primer llamado, segundo llamado, tercer llamado, cantidad de llamados. Entonces en ese turno podemos definir los llamados, ¿sí? Es decir, no sé, el turno de examen desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre, y en otro podemos X cantidad de llamadas, pero al menos debe existir un llamado. Entonces decimos, bueno, el primer llamado, no sé, comienza del 10 de noviembre al 17, el segundo llamado comienza del 20 al 30, y así, ¿sí? Los llamados siempre tienen que estar, las fechas de los llamados tienen que estar dentro de las fechas del turno de examen. Y después por cada llamado hay un periodo de inscripción, ¿sí? Es decir, para este llamado, desde cuándo hasta cuándo se va a poder inscribir el alumno, ¿sí? Para rendir ese examen. Y dentro de los llamados también se definen lo que son las mesas, ¿sí? Para que un alumno pueda rendir un examen, tiene que haberse creado una mesa para esa actividad y indicar, ¿sí? la fecha de ese examen, hora, es decir, qué día se va a tomar y además indicar esa mesa para qué llamado la vamos a habilitar, ¿sí? Puede ser para el primero o puede ser para todos los llamados que tenga el turno. Entonces eso ustedes siempre tienen que tener en cuenta que tenemos el turno, el llamado, con sus periodos de inscripción, y después viene la mesa, ¿sí? No sé si hay alguna duda de eso. Sí, cuando hablábamos de los parámetros, o sea, cuando hablábamos de inscripción a examen, en el video se hablaba acerca de que si la materia no requería cursada, digamos así, nos podía dar, no digo así, sino una serie de inconvenientes. Así como nosotros podemos decir que todas las actividades, por decir actividades me refiero a materias que puedan rendirse, pueden ser promocionables, utilizando el término de CIU2. Así también le tenemos que decir todas las materias, nos convendría decir todas las materias requiere cursada, Sí, para no tener ese inconveniente. sí, para no tener Bien. ese inconveniente. Sí. Bien. Sí, es lo que nosotros les decimos siempre. Es recomendable cuando van a crear el plan de estudio, indicar, porque el plan de estudio ustedes por un lado dan de alta las actividades, después dan de alta el plan de estudio y empiezan a asociar qué actividades van dentro de ese plan de estudio. Y dentro del plan de estudio ustedes pueden modificar esa instancia de la actividad, ¿sí? No es necesario que se vayan a la BM de actividades, la modifiquen ahí y después vengan al plan de estudio, no. La pueden modificar directamente en el plan de estudio, y en el plan de estudio, por ahí lo que les decimos, bueno, pongan que es promocionable, pongan que requiere cursada, pongan todo, con tal, si después la materia no es promocionable, directamente cuando crean la comisión le crean la instancia de regularidad. ¿Sí? Pero sucede que muchas veces los docentes dicen, bueno, no va a ser promocionable, pero después al año siguiente se les ocurre que sí va a ser promocionable. Entonces, si ustedes no marcaron eso implica que tengan que versionar el plan por un tilde que tengan que poner en una actividad, por ejemplo. Sí, exactamente, así nos pasó. Así que bueno. En el práctico de turno llamado examen se podrá habilitar en la plataforma para levantar más de un archivo. Ya lo voy a ver, Graciela, vi tu mensaje, no lo pude responder, pero ya te voy a pasar a borrador para que levantes bien el práctico, ¿sí? No, anoche vi tu mensaje, pero bueno, la verdad no pude entrar y ya voy a ver y te lo paso a borrador para que levantes bien.
no hay problema con eso. Bueno, a ver, compartimos pantalla. Lo que tenían que ver para hoy era un video, ¿sí? Donde hablaba de las inscripciones a exámenes, cómo se procesaban esas inscripciones y las bajas de inscripciones a exámenes. No sé si pudieron verlo. ¿Se ve ahí el guaraní? Sí, sí se ve. Bien. Bueno, esto en realidad lo que es inscripción a exámenes se supone que lo va a hacer el alumno desde autogestión, pero también tienen ustedes la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Desde gestión, así como tienen en Guaraní 2. Esta operación, inscribir a examen, lo que hace es inscribir un alumno en una mesa de examen, ¿sí? Recuerden que para eso tiene que haber una mesa dentro de un llamado, ¿sí? Si no está la mesa creada, entonces no vamos a poder inscribirlo, ¿sí? Bueno, yo no recuerdo los ejemplos que tenía, pero vamos a ver. Pero si no, de todas maneras está explicado en el video. Lo primero que tienen acá es un filtro donde ustedes van a buscar a esa persona, a ese alumno, por alguno de los filtros, sea por apellido, nombre, por identificación, ¿sí? Lo buscan al alumno, ¿sí? Acá me dice quién es el alumno, me dice en la propuesta, en la ubicación que está, lo seleccionamos, ¿sí? Y el paso siguiente, que dice acá el paso 2, es indicar la actividad. Me va a mostrar las actividades, ¿sí? Y acá hay dos actividades, ¿sí? Recuerden que esto también es parametrizable, le podemos decir si quiero ver todas las actividades, o solamente quiero ver actividades que tienen mesa generada, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá es seleccionar la actividad, ¿sí? Por ejemplo, yo lo quiero inscribir en esta, digo siguiente, y el siguiente paso me tendría que mostrar la mesa. Bueno, acá me muestra muchísimas mesas, porque ustedes ya fueron creando sus turnos de exámenes y sus mesas, ¿sí? Y acá, bueno, no está saliendo la mesa en la que yo lo quería inscribir. Debe ser por alguna cuestión si no veo mi mesa. Sí, debe ser que está como vencida. A ver. Eso tienen que tener en cuenta siempre las fechas, ¿no? He visto ahí que también está una inscripción a exámenes fuera de término. ¿Podemos usar esa operación también? Sí, también. A ver, la podemos ver. Yo no recuerdo porque la verdad que cuando hemos probado esto... No, esta mesa no era otra. Me estoy confundiendo de actividad. Es esta. Me confundí de... Seleccionamos la persona,
la actividad. Y acá me sale, ¿sí? Fíjense en que me dice en la mesa, en qué llamado, ¿sí? Acá, bueno, está este nombre, pero ustedes le pondrán primer llamado, segundo llamado, tercer llamado. Acá me dice cuándo es el examen, ¿sí? Que es mañana a las 15 horas. En caso de que tengamos una mesa con cupo, me diría el cupo, ¿sí? Cuánto es el lugar que queda disponible o la cantidad de que se van inscribiendo. Seleccionamos la mesa. Y fíjense en que acá también tenemos que, como yo esa para regular y libre, tenemos que indicar como que lo voy a inscribir, si regular o libre, ¿sí? No me acuerdo cómo estaba este alumno. Regular. Sí, regular, ¿qué quiere decir? Que el alumno regularizó la materia, ¿sí? Que en la cursada, el resultado final de su cursada fue regular. Y el libre quiere decir que el alumno no regularizó la materia, porque no la regularizó, porque no cumplió los requisitos para regular, o sea, la hizo desde el principio hasta el final a esa cursada, pero no cumplió con los requisitos, qué sé yo, decir, bueno, 4 parciales aprobados, 2 coloquios presentados, bueno, lo que haya establecido la cátedra, no quedó regular, o bien quedó libre porque nunca asistió, ¿sí? Que muchas veces sucede, los que trabajan con Guaraní 2 conocen eso, que el alumno se inscribe y no se presenta nunca, ¿sí? en la comisión a tomar clases, o el abandono quiere decir que el alumno no se hizo un mes de esa cursada y después no más. Entonces, el docente lo tiene en su listado, al final el docente tendrá que indicar si ese alumno quedó libre porque no asistió, porque abandonó, porque no regularizó, ¿sí? Entonces, se entiende que acá, cuando ponemos inscripto como, le estamos diciendo que regular es porque regularizó la actividad. Y también lo que aparece acá va a depender de cómo van a crear la mesa, las instancias que seleccionen, ¿sí? Si ustedes crean solo para regulares, y bueno, acá será solamente regular. Y si seleccionan una mesa para libre, será solamente los libres, ¿sí? O pueden seleccionar las dos instancias y se selecciona acá la instancia, ¿sí? Yo no me acuerdo cómo estaba, ¿no? Pero bueno, voy a poner que estaba como regular, a ver si dice algo. Me pregunta si lo deseo inscribir en esa mesa, le digo aceptar. Y ahí está ejecutando, el sistema se demora un poco porque está ejecutando una serie de controles asociados a la operación de inscripción a examen, ¿sí? Una serie de requisitos de proceso, llamaríamos, que está ejecutando, ¿sí? Salió todo ok y me dice que la inscripción se realizó correctamente en estado pendiente y me da un número de transacción. Acá puedo hacer una nueva inscripción, que sería para el mismo alumno, inscribirlo en otra mesa, o descargar el comprobante, o puedo enviarle el comprobante ese de inscripción al alumno por mail, ¿sí? Estoy segura que estas opciones también las tiene el alumno desde autogestión, porque en Guaraní 2 ya están, entonces seguro que en Guaraní 3 también están estas opciones, que el alumno cuando se vaya a inscribir se va a poder descargar el comprobante en un archivo PDF, o se lo va a poder enviar por mail. Acá la inscripción quedó en estado pendiente, podría haber quedado en un estado aceptada, por ejemplo, pero quedó en un estado pendiente porque también es parametrizable, y por medio de un parámetro le decimos que queremos que todas las inscripciones queden en el estado pendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer después? Procesarlas, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a la inscripción. Sí, Marcela, en el caso de que el alumno, si esto lo está haciendo el alumno y ya estuviera en otra acta, por ejemplo, pasa lo mismo que en CIU2, lo va a rechazar porque dice ya estás en otra acta. Por En ejemplo, otra acta,
por ejemplo, un alumno se inscribió para rendir un examen. No se presentó, pero la cátedra, algo bastante común que tenemos nosotros. Y la cátedra no cerró el acta en cuestión. O sea, no la cargó, no la cerró, etc. El alumno vuelve a inscribirse, bueno, en CIU2 le dice, tu inscripción no pudo, o sea, no, le dice, ya estás inscripto, el mensaje es ese, ya estás inscripto en acta tanto y todo lo demás. Ese es un problema, ya lo dijimos en otra oportunidad. Acá, mira. A ver. Veamos si es este. Dice que el alumno no existe en otra mesa de examen de la actividad sin estar en acta de examen cerrada. Está ese control. Claro. En realidad, bueno, está bien el control, no estoy objetando el control, sino el mensaje que sale. Porque no es muy claro. No sé cuál es el mensaje. Claro. No, este es el nombre del requisito, no es el mensaje. Claro. Habría que ver en ese caso, si querés después podés hacer una prueba, crearte más de un llamado y poner la mesa en los 2 llamados, ponerlo al alumno en un acta, hacer red, inscribirlo, y no sé cuál es el mensaje. No, este es el nombre del requisito, no es el mensaje. Dale. Perfecto. Pero sí está. Sí, Jani. Hay una duda en el chat que dice a qué se refiere a los requisitos de proceso, si se refiere a los pasos a seguir al momento de inscribir, ya sea en comisiones o exámenes. No, ya hablamos en un principio y le dijimos que bueno, que revisar unos videos que habían del CIU, que recomiendo que los vean, pero los requisitos de proceso vienen a ser los controles que se ejecutan en diferentes acciones que hay en el sistema. Por ejemplo, acciones a exámenes como esto, ¿sí? El sistema, cuando el chico se va a inscribir a examen, controla que no exista en otra mesa de examen en donde el acta todavía no esté cerrada, ¿sí? O de que, no sé, tenga la regularizada, si se inscribió como regular, que tenga regular la actividad, o de que tenga las encuestas completas, o que tenga presentado los requisitos restrictivos, ¿sí? Eso ya lo explicamos en las primeras clases, les recomiendo que revisen, vean los videos, y si no, también en los videos que les dijimos que les recomendábamos por parte del CIU, entren a la comunidad o a la dirección que les pasamos, que la van a ver que está acá al principio de Moodle, ¿sí? Está el portal, está el canal de YouTube, acá hay una recopilación de videos, ¿sí? Donde hay 3 webinars que hablan respecto de los requisitos, así que, pero no, los requisitos de proceso se refieren a los controles, ¿sí? Que va a ejecutar el sistema para ver si ese alumno puede hacer o cumplir con esa acción que está haciendo, ¿sí? Como por ejemplo, inscribirse a examen. No sé si se entendió, pero sí les recomiendo que repasen esos videos o vean los webinars del CIU, ¿sí? Bien, entonces sí, José, está ese requisito configurado. Obviamente hay que configurarlo, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a hacer una prueba. Sí, el mensaje no te puedo decir porque no es el mensaje que sale. Por ahí habría que ver si en la ayuda dice algo, porque por ahí te dicen, pero a veces no están los mensajes. Pero sí puedes hacer la prueba. Bien. Entonces, una vez que hicimos la inscripción, esta inscripción quedó en estado pendiente, entonces ahora para ver si esa inscripción queda aceptada, ¿sí? Si bien vieron que están configurados una serie de requisitos de proceso, nosotros vamos a decir, bueno, no basta con que se los controle en la inscripción de examen, lo vamos a controlar también en el momento de procesar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que desde que se inscriben hasta que procesan, por ahí hay muchas situaciones del alumno que puede cambiar, ¿sí? Entonces por eso preferimos dejar
inscripción a examen, ¿sí? En un estado pendiente, y que el usuario de gestión el que procese esas inscripciones, y ahí el sistema le dirá, esto pasa, el alumno no, porque no cumple con tal requisito de proceso. Por ejemplo, no cumple con pusimos este requisito que veíamos recién, que era que esté en otra mesa de examen que no tenga actas, entonces no, porque figura en otra acta, y perdón, en otra mesa y el acta no está cerrada, ¿sí? Esa es una serie de procesos que se van a ejecutar también a la hora de procesar, ¿sí? Entonces, para poder procesar una inscripción, ustedes también siempre fíjense en que seleccionen, ¿sí? El turno, ¿sí? Acá, bueno, me salen muchos turnos porque ustedes ya estuvieron creando turnos. El llamado, en este caso me sale uno, ¿sí? Fíjense que lo único que es obligatorio de ingresar es el año y el turno. Y después puedo agregar más filtros. Si quiero procesar la inscripción de un alumno, bueno, tendré que poner el apellido y el nombre del alumno. Si quiero procesar la inscripción de una actividad en particular, y bueno, de la actividad, o de una propuesta, o de una mesa, o de una ubicación, o de un llamado, como en este caso, ¿sí? Supongamos que yo tenga 3 llamados para este turno, y digo, no, solamente quiero procesar los del primer llamado, porque ya se cerraron las inscripciones de este llamado, las otras 2 están abiertas, entonces proceso las de este llamado, ¿sí? Entonces filtran según que hayan seleccionado en el filtro, y acá le van a aparecer todas aquellas personas que tengan la inscripción en un estado pendiente. Entonces lo que hacen es seleccionarla, y ponen procesar, así como veíamos en la parte de cursada, ¿sí? Y bueno, acá les dice que pasó el control. En este caso, bueno, yo elegí un ejemplo que pasó el control, pasó todos los controles, y si hay alguno que no pasó el control, la inscripción sigue en estado pendiente. Lo que tendrán que hacer ustedes después es decidir, bueno, ¿qué hacemos con esas inscripciones? ¿Y las rechazamos o la podemos exceptuar? ¿Sí? Si las exceptuamos, es como que estamos diciendo, bueno, lo vamos a dejar que rinda el examen, pero, por ejemplo, al momento de cerrar el acta, el alumno tiene que cumplir con ese requisito. Es medio raro, pero yo sé que siempre entran los que rinden exámenes son los que están en condiciones de rendir examen. Así que bueno, en el caso de... Sí. ¿Qué significa inscripciones con observaciones que pasaron los controles? Mira, eso no tenemos una respuesta concreta, no sé si porque está en cursadas también. Lo único que dice la ayuda es eso, inscripciones con observaciones que pasaron los controles, no dice nada más. Sí, Así sí que eso sí vi la ayuda, por eso quería preguntar. Sí, eso No es me algo dice. que le queríamos preguntar al CIU, porque por ahí hay muchas cosas que están incluidas que son de otras universidades. No entendíamos bien con Janina, que nos pasó también en la parte de cursada, porque pasaron los controles, pero tienen observaciones, no se me ocurre qué observaciones pueden ser. Así que eso por ahí le podríamos consultar al CIU a qué se refiere, porque no hay mucha ayuda con respecto a eso. Y la verdad, todos los casos que nosotros generamos o quedaban aceptadas o no pasaban los controles. Entonces no encontramos un caso para que decir, bueno, respecto a esto. Ah, perfecto. Gracias. Bien, bueno, entonces así se procesan las inscripciones, ¿sí? Y me dice cuáles quedan aceptadas. Si hay alguna que no están aceptada, entonces ustedes pueden decir, bueno, la vamos a rechazar, ¿sí? Si no la rechazan, esas inscripciones van a seguir quedando en estado pendiente, y tendrán que volver a procesarla en algún momento, ¿sí? Acá no existe un reprocesar como teníamos en las cursadas, sino es simplemente con el procesar. Y después lo que pueden hacer también es esta operación, rechazar inscripciones
Lo que pueden hacer después también es rechazar inscripciones pendientes a exámenes, que la pueden rechazar por cualquier motivo, ¿no? Yo no tengo un caso acá, pero puede ser que la rechazan porque había quedado pendiente, no pasó los controles, la rechazan por no cumplir con los requisitos, o la rechazan, no sé, por cualquier otro motivo, ¿sí? Pueden rechazar esas inscripciones a exámenes, pero siempre tienen que estar en estado pendiente, ¿no? Y después, también lo que tienen es la posibilidad de dar de baja inscripciones a exámenes. Acá puede ser una baja o una inscripción a un examen que puede estar aceptada, puede estar pendiente, y la pueden dar de baja, que lo puede hacer el mismo alumno también desde autogestión. Por ejemplo, el alumno se inscribió, pero vio que no llega, ¿sí?, a la mesa, por favor los micrófonos, si pueden silenciar. Bien, les decía que el alumno también puede darse de baja en inscripción a examen, porque si ve que no llega con todos los temas y encuentra sacarse una mala nota o quedar como ausente, prefiere darse de baja. Entonces se da de baja en esa mesa a examen, ¿sí? No tiene que ver con que si cumplió o no cumplió los requisitos, sino simplemente darse de baja, se da de baja y por ahí dice: no llego para el primer llamado, me voy a inscribir para el segundo, ¿sí? Es eso, digamos, la baja de inscripción, a eso se refiere. Para dar de baja una inscripción a examen siempre tienen que tener en cuenta hasta cuándo se puede dar de baja una inscripción. Como estuvieron viendo con Janina, ya vieron que puede ser hasta una fecha, ¿sí? Una fecha, no sé, decir, bueno, la mesa se toma el 18, se podrán dar de baja hasta el 16, o también tiene la posibilidad de elegir cuántas horas antes se pueden dar de baja, o cuántos días antes se pueden dar de baja de la inscripción a examen, ¿sí? Pueden ser 2 días antes, 3 horas antes del examen, ¿sí? Eso lo van definiendo ustedes cuando arman los periodos de inscripción para los llamados. Así que bueno, hay que tener en cuenta que para darse de baja tiene que estar dentro de esos periodos, si no, no nos va a dejar borrar esa inscripción a examen, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Acá dicen las actas con el artículo 20 si se van a poder generar desde la excepción. Si nos pueden explicar un poquito qué es las actas. Marcela. Sí. Sí, te explico. El reglamento de alumno permite, por medio del artículo 20 del reglamento de alumno, que un alumno puede rendir en el mismo llamado 2 materias correlativas, con la condición de que la correlativa sea rendida y aprobada antes, o mejor dicho, ateniéndome a la letra del reglamento, sea rendida antes de la mesa en cuestión. Eso se relacionaría con lo que me estabas explicando de alumnos rechazados, de rechazar inscripción a pendiente, y de los alumnos que los alumnos, cuando haces el procesar, te salen alumnos que no pasaron los controles, y ahí te sale rechazar o aceptar la inscripción a examen. Eso, bueno, la pregunta la hizo Graciela. También es una buena pregunta para hacer eso. En ese caso, el alumno se lo puede exceptuar, digamos. Ajá. Sí. No sé, creo que no les hice esta operación, me la salvé. Pero sí, exceptuás. ¿Sí? El alumno no pasó el control, cuando hicimos el procesar, no lo rechazás, ¿sí? Entonces te venís acá al exceptuar y lo pones a exceptuar, y por ahí uno de los motivos podría ser eso por artículo 20, entonces lo exceptuamos por artículo 20. ¿Sí? Entonces la operación sería exceptuar inscripciones a exámenes pendientes a examen. Bien. ¿Y el alumno saldría en un acta diferente? ¿Eso es parametrizable o cómo sería? ¿Cómo en un acta diferente? ¿A qué te refieres con un acta diferente? Porque por eso el alumno
tienen que estar en un acta diferente, en la cual te indica En usualmente... un acta bueno, diferente del resto de los de alumnos que examen. rinden en la mesa de examen. Exactamente, sí. Sí, 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 eso también es parametrizable. Eso está Bien. para la próxima clase, también es parametrizable, que vos decís si generas un acta o múltiples actas de examen. Ah, perfecto, listo. Sí, sí. Entonces ponemos como artículo... Ese, claro, y si no lo pones en otra mesa, si querés. Así que Bien, en otra mesa que diga artículo 20 y ahí van los artículos 20, o sea, eso como... Ni, por ejemplo, esa página que es perfecto. de la Gracias. electoral tampoco es para hacer una... Sí, le sale todo el mismo, o sea, todo lo que... Silencia, Marce, por favor, silencia todo. Gracias, Janina. Bueno, entonces, bueno, esto para ese caso sería el exceptuar, ¿sí? Bueno, entonces tienen la inscripción, el procesar, el rechazar, el exceptuar y el dar de baja, y la inscripción fuera de término, que serían, por ejemplo, ustedes crearon una mesa, esa mesa tiene un periodo de inscripción, ¿sí? Si de repente pasó algo, entonces dicen, no, vamos a habilitar la inscripción para todos, ¿sí? Para todos todos los que se van a inscribir a examen, no importa qué mesa. Entonces lo que hacen es correr ese periodo de inscripción desde el turno de examen, y ahí lo corren para todas las mesas, ¿sí? Ahora si dicen, no, vamos a ampliar este periodo de inscripción solamente para uno en particular, entonces, bueno, ahí sería por medio de las excepciones en la mesa. Eso implica que todos los alumnos se van a poder inscribir. Pero si de repente viene alguien, una sola persona, un solo alumno, y les dice, mire, yo no me pude inscribir por tal motivo, no sé, les presenta todas las excusas posibles, habidas por haber, que no se pudieron inscribir, entonces ustedes no van a hacer el periodo de inscripción, porque si lo corren, desde el turno de examen, están habilitando la inscripción para todas las mesas. Si lo corren desde la mesa con una excepción, están habilitando a otros alumnos que también se puedan inscribir en esa mesa. Entonces, si es un solo alumno, un solo caso, lo que pueden hacer es inscribirlo a examen fuera de término, ¿sí? Solamente a ese alumno. Porque, bueno, no sé, se enfermó, tuvo algún problema, entonces mi un certificado médico, no sé, y lo voy a inscribir solamente a él. Entonces lo inscribo, pero solo a él, y de esa manera no habilito la inscripción para todas las mesas o para una mesa y que se inscriban todos los alumnos, ¿sí? Esa sería para hacer una excepción particular para un alumno, ¿sí? Bien. Entonces eso es lo que tienen con respecto a inscripciones. Recuerden que bueno, las inscripciones por lo general van a suceder desde la parte de autogestión, ¿sí? Y después tienen lo que son los reportes, ¿sí? Tienen diversos reportes. Fíjense en que tienen un reporte de inscripciones a exámenes, de mesas a exámenes que no tienen acta generada, de actas cerradas, perdón. Bueno, tienen una serie de reportes acá que después los pueden ir viendo, pero si quieren ver cómo están las inscripciones, se van a la operación reporte de inscripciones a exámenes, acá seleccionan el año, el turno, ¿sí? Acá esto siempre recuerden que los filtros son todos iguales, que les exige una serie de campos, y los otros campos que no están marcados ni tienen un asterisco al lado son opcionales, y si no les da la posibilidad de agregar otros campos para filtrar. Filtran, muestra un listado, ¿sí?, de alumnos que están inscritos para la mesa de elementos de programación. En este caso hay uno que está en una mesa, otro en otra mesa, y el otro, bueno, que está en la misma mesa que el primero, y fíjate, dice que uno se inscribió como libre, el otro como regular, el otro como libre, y que la inscripción quedó en un estado aceptada, ¿sí? Y así les sale el reporte por toda
las actividades que tengan mesa de examen, ¿sí? Si ustedes quieren de una mesa en particular o de una actividad en particular, bueno, refinarán un poquito más el filtro, ¿sí? Y este reporte lo pueden imprimir. ¿Sí? Este es un reporte entonces para ver las inscripciones en una mesa. No sé si hay alguna duda. ¿Dónde podríamos ver la constitución de los tribunales? De los tribunales. Como reporte me refiero. Como reporte no, es lo mismo que en las cursadas no tenemos un reporte. No. Y otra preguntita. En la mesa, digamos, cuando se da de alta a los docentes, ¿cómo se hace para ordenar que salga primero presidente por el rol, digamos así? Está, no sé si está en tribunal. Está en examen. En examen. Bien, gracias, Yani. Actualización. Acá. Administrar roles de tribunal. ¿Sí? Vos le decís el presidente, te dice qué orden en el acta. Primero. Esto lo pusimos en guaraní, por defecto traía presidente, vocal y suplente. Nosotros lo pusimos según lo que tenemos en guaraní, ¿sí? Entonces pusimos el presidente, sale primero en el acta, el primer vocal el segundo, y así hasta el segundo vocal que sale en tercer lugar, ¿sí? Bueno, el cuarto, quinto, sexto, hasta el noveno vocal, y después viene el primer suplente, que quedó ya en un orden 11, y segundo suplente y tercer suplente. Supongamos de que vos hayas seleccionado presidente y hayas seleccionado primer suplente y tercer suplente, bueno, saldrá el presidente, el suplente y el tercer suplente, para que firmen el acta. Bien, perfecto. Con respecto al tema del listado de tribunales, te digo porque no sé si será un detalle, no me acuerdo si era una actividad, algo personalizado en CO2, pero se saca como usualmente como anexo para las resoluciones en las cuales son designados los docentes en las mesas. Por eso te preguntaba dónde salían las no constituciones recuerdo tribunales. si es una personalización. Sí, de ser necesario lo vemos de hacer. Perfecto, Que gracias. diga el tribunal de cada mesa. Bien. Sí, porque los reportes que trae son esto nada más y no hay nada, fíjate, que diga algo del tribunal en una mesa. Bien. Después, no sé si ya les había explicado, está el asociar mesas a comisiones, ¿sí? Que esta operación, no lo voy a mostrar con ejemplo porque no tengo un ejemplo, pero por las condiciones, digamos, que tenemos en el sistema, pero lo que permite es relacionar una mesa a una comisión para luego hacer una inscripción automática a esa mesa de examen. Acá hay que tener en cuenta que solamente o sea, previamente tienen que haber creado la mesa, ¿no? Tienen que tener un turno, tienen que tener un llamado, un periodo de inscripción, y tienen que tener una mesa para la actividad, pero esa mesa tiene que tener una instancia de regular, ¿sí? Solamente es para mesas con instancias de regular. Lo que se hace es asociar esa mesa a una comisión donde va a tener en cuenta solamente los alumnos que quedaron con la condición de regular, ¿sí? Entonces se asocia esa mesa con esas comisiones, y lo que se hace después, obviamente la comisión también tiene que ser anterior
al turno de examen, ¿no? Tiene que corresponder a un periodo lectivo anterior al turno de examen, y tiene que tener las actas de regularidad cerrada, ¿sí? Pero acá lo que hacen es seleccionar el turno, ¿sí? A ver si me permite. Y yo la podría relacionar, ¿sí?, a esta mesa, por ejemplo, ¿sí?, con alguna comisión. Acá están comisiones con las que fueron trabajando ustedes, ¿sí? Yo podría relacionar esa mesa con alguna comisión, ¿sí? Obviamente, como le digo, la comisión tiene que ser de un periodo lectivo anterior a la fecha del examen. El acta de regularidad tiene que estar cerrada, y se va a tener en cuenta alumnos en la condición de regularidad. Entonces, ¿qué permite? Asocié esa mesa con esa comisión, y después lo que hago es irme a la operación, inscribir automáticamente a examen, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el sistema es inscribir de manera automática a todos los alumnos que están en esa comisión como regular, los inscribe en la mesa de examen, ¿sí? De esta manera el alumno, bueno, no tendrá que inscribirse por sistema, ni lo tendrán que inscribir, sino que se inscribieron todos los alumnos de esa comisión o de esas comisiones que están como regulares, se inscribieron a una mesa de examen que también tiene la instancia de regularidad, ¿sí? No sé por ahí si le ven la utilidad, pero el sistema se las ofrece, ¿sí? Bien, y después, bueno, no, esta acta la vamos a ver la clase que viene, y después, bueno, está la parte de los cursos virtuales, que tiene que ver cuando el sistema guaraní esté integrado con una plataforma Moodle, que ahí se pueden generar cursos virtuales para las mesas, ¿sí? En este caso, bueno, no tenemos asociado guaraní con ninguna plataforma Moodle, pero les da la posibilidad de crear no sé, el examen se va a tomar en forma virtual, entonces le creamos un curso virtual para cada mesa, ¿sí? Así que eso es lo que les ofrece Guaraní con respecto a la parte de las mesas de examen, con respecto a las inscripciones. Esta parte de acta la vamos a ver el viernes, pero lo que hoy teníamos que ver era toda la parte de inscripción a examen, que no es muy distinta a lo que ya tienen en Guaraní 2, creo que es prácticamente igual, y tampoco es muy distinta a lo que veníamos viendo para la parte de cursada. Fíjense que siempre es inscribir, procesar, qué hago con esas que quedaron pendientes, las vuelvo a procesar, las rechazo, las exceptúo, ¿sí? Eso ya pasa por una decisión del usuario que esté operando el sistema y qué es lo que tenga que hacer. El dar de baja, ¿sí? Pueden dar de baja una inscripción que esté en un estado aceptada, la dan de baja por pedido, no sé, del alumno, porque, bueno, como les decía, no llega a la mesa, no quiere estar ausente, ni tampoco tener un reprobado, entonces se da de baja, ¿sí? Así que bueno, todo esto les ofrece Guaraní con la parte de inscripciones y con la parte, bueno, de turnos, mesas, llamados, que ya vieron con Janina. No sé si hay alguna duda. Dar de baja, ¿qué fecha maneja Marce? La baja maneja las fechas según que estén definidas en el periodo de inscripción del llamado, o sea, que esté inscrito el alumno, ¿sí? O si tenés una baja, una fecha de excepción en la mesa, maneja la fecha de excepción de la mesa. Bien, lo mismo que la inscripción fuera de término. No, la inscripción fuera de término se entiende que es después de que cerró el periodo de inscripción.
Obviamente siempre que sea antes a la mesa, ¿no? No vas a poder inscribir a alguien después que ya pasó la mesa. ¿Cómo que no? Así hago en el dojo. Así haces en el 2, bueno, no sé cómo es acá en el 3, pero yo creería que no te va a dejar. Bien. Ahí estaba viendo que vos decís que el chico puede inscribirse hasta 2 horas antes del examen. Nosotros hacemos las actas de exámenes un día antes. ¿Qué nivel de horas maneja el sistema o es que el docente puede cargar, digamos, las actas de exámenes sin existir la acta de examen física? A ver, Después, pero posterior, te generar las actas de examen. escucho muy bajito. Vos podés decir, acá en este caso dice 2 horas, creo, ¿no? No recuerdo cómo estaba. A ver. Sí, dice hasta 2 horas. Este es un ejemplo, digamos, que yo puse a mi mesa. Comienza el 28, termina el 20, y la inscripción que yo tengo en este caso, en mi ejemplo, es que el alumno se va a poder inscribir hasta 4 horas antes, y se va a poder dar de baja hasta 2 horas antes de la mesa, ¿sí? De la mesa, ¿sí? Si la mesa se toma, no sé, a las 10 de la mañana, se va a poder dar de baja hasta las 8 de la mañana, y si no, se va a poder inscribir hasta las 6 de la mañana, poner, ¿sí? Pero es configurar acá y decir si querés que sea una fecha, ¿sí? Entonces, que se dé de baja, no sé, hasta el 26, y acá le pones una hora, ¿sí? Igual que el tope de baja, que se den de baja hasta el 27, por ejemplo, ¿sí? Vos podés ponerle una fecha. Eso está bien, digamos, pero si da la posibilidad que sean horas, yo me imagino que hay algo más, digamos, detrás, capaz nomás que sí, sin estar, digamos, el acta generada, capaz nomás que el docente puede cargar, pero bueno, hasta que no veamos el 3W de los docentes de gestión, no sabemos, digamos. ¿Qué va a Voy a leer la ponerle si vos documentación. las notas? Claro, porque, a ver, si nosotros tenemos que hacer las actas un día antes, es Sí. como, me imagino cómo serán las otras universidades, me imagino que trabajan de la misma forma, no pueden estar horas antes de un examen generando las actas, o capaz que sí. Sí, yo sé que en el caso de salud, no sé si hay alguien de salud, creo que tenían la posibilidad de 48 horas antes, por ejemplo, ¿sí? En este caso, bueno, yo puse 4, pero podrías haber puesto 48 horas antes de cada mesa. Entonces, hasta Claro, ahí se pueden nosotros incluir. ponemos 24 horas, por ejemplo. Claro, pones 24 horas y obviamente contemplás, ¿no? Que tiene que ser que vos generás el acta un día antes, entonces 24 horas y ya está, pasaron las 24 horas, se cerró, generás el acta y ya está. Sí, Rodrigo, no te olvides que el reglamento dice que las inscripciones para el examen son 2 días hábiles antes del examen. Sí, Entonces, José, sí, José. ahí no nos hacemos drama, ponemos ahí días hábiles, 2, Por eso. y listo. Por eso siempre están ahí pidiéndote que lo inscriba horas antes del examen. Ah, no, ya sé, pero, o sea, yo lo que ponía acá, o sea, el docente puede cargar una nota de un examen sin existir actas, y como dice acá Rubén, permite Sí, cargar. seguro Claro. que sí. Sí, Ahí sí. estaría, digamos, la diferencia entre uno y otro. A eso que te quería decir, Rodrigo. Si el sistema te permite hacer eso, bueno, se va a tener que hacer una situación, digamos así, con respecto a todo ese tema. Perdón. Si te permite el sistema al cargar eso, bueno, ahí sí entra ya a tallar el tema de las horas, como dice Rodrigo. Claro. Bien. El reporte que necesita José, si está, que yo también lo uso, es reporte de meta de exámenes. De ahí podés generar, digamos, la impresión, sale el nombre de la materia, el llamado, la hora y el tribunal.
Y también se puede generar en Excel, que yo lo que uso, digamos, para informar a los departamentos para que ellos me hagan las modificaciones. Así que sí está bien. Ahí está. Ahí Para está. que anote, Gracias, gracias Rodrigo. para que anote. Entonces sería reporte de mesas. Mesa de examen. De mesas de examen. Perfecto, buenísimo. Gracias, Marcela, Rodrigo. Sí. disculpa, en el ejemplo, ¿podrías volver al ejemplo anterior de los periodos de inscripción? Sí. En el práctico, o sea que en el práctico dice de administrar turnos de exámenes, dice que el periodo de inscripción, dice que el llamado se aplicará solo a la propuesta Tecnicatura Universitaria en Programación, código de la carrera 21, plan 2012, versión 2. Eso yo entendería que lo tendríamos que dar en el nivel algunas algunas versiones de plan, ¿puede ser? Ajá, sí. Bueno. No quería decir mucho porque No, está bien, pero sí. entonces tengo que subir algo, pero lo que pasa es que cuando hago eso, no me sale la versión en sí. Voy a hacer una captura de pantalla, se voy a hacer otra mesa y bueno, lo subo al foro directamente. Yo acá lo tengo como propuesta. Claro. Y le pones, por ejemplo... Sí, fíjate, te sale la agregar, propuesta, el pero plan, si quiero agregar el filtro, por ejemplo... Y el versión, no. Ah, acá, ¿querés agregar Si quiero agregar el filtro? filtro por nombre para No, ahí te acotar. sale el nombre nada más. A ver. Y si le pongo tech. Ve, ahí no, eso es lo que... Ahí no sale, Eso. es el filtro, no. Con filtro no. Bueno, pensé que estaba Pero haciendo sí, algo mal. tenés que ir Listo. al nivel. Bien, perfecto. No, esa era la duda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, No, de Rodri. nada. Gracias, Rodrigo, por tu aporte al reporte. Ya pasa que Rodrigo, bueno, ya está viendo un poquito más los reportes que hay, porque está trabajando con la parte de migración. Así que bueno. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda? En el chat, no sé si hay algo. No, en el chat no hay nada. No hay nada. Bueno, entonces, si no hay más nada, si están todas las dudas claras, llegamos hasta acá. A las 12 se habilitan los prácticos, que hoy es 10, tienen hasta el 20 para presentarlo. Hay un práctico que está cerrando el sábado y otro que cierra, no, uno que está cerrando el viernes y el otro que cierra el sábado, ¿sí? Les comento ahí un poquito con respecto a los prácticos. A ver, van a tener, no sé todavía la cantidad exacta de prácticos que tenemos, pero nos queda esta parte de exámenes, que es la parte de inscripción que acabamos de ver hoy. La próxima clase, que es el viernes, veremos todo lo que es la parte de actas, que también van a tener prácticos, y la semana que viene estamos viendo todo el circuito de reconocimiento, que incluye lo que es equivalencias y reconocimientos por resolución, aprobación por resolución, matrices de equivalencia. Todo eso estaríamos viendo la semana que viene. Y después nos quedaría ver un poquito la parte de constancias y la parte de egreso, para contarles un poco qué es lo que hay en la parte de egreso, si bien no tenemos todavía un circuito definido para la UNSA, pero bueno, mostrarles con el circuito que está por defecto en guaraní. Así que yo calculo que, como les decía, el 24 estaríamos terminando, el 26 creo que hay asueto, no tendríamos clase, y después nosotros desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre están los talleres SIU, que están obviamente todos invitados a participar del mismo, que es modalidad 100% virtual. Ahí se hablan de todos los sistemas, no solamente de guaraní, se habla de los sistemas SIU,
de la integración de los sistemas, hay charlas para usuarios, universidades que cuentan su experiencia, cómo resolvieron ciertas situaciones, después, bueno, están las otras charlas que son más técnicos, pero bueno, si pueden participar, estaría buenísimo. Se inscriben, están abiertas las inscripciones, pero lo pueden encontrar en el sitio de la comunidad. Así que la idea es que traten de ir haciendo los prácticos. Si subieron mal un práctico y están todavía dentro de la fecha de entrega, me avisan y yo lo que hago es pasarle ese práctico a borrador y a ustedes les da la posibilidad de reemplazar ese archivo que subieron, ¿sí? Pero obviamente siempre y cuando estemos dentro del plazo de entrega. Aquellos prácticos que nosotros veamos que no han subido lo que se les pidió, en el sentido de decir, por ejemplo, me subieron la consigna, vieron que yo les pongo todas las consignas en un PDF, bueno, muchos lo que hacen es me vuelven a subir ese PDF sin ninguna respuesta, sin ninguna resolución. Yo eso no lo considero como presentado, ¿sí? Les digo ahí, no es lo que correspondía, no lo considero presentado, así que eso no suma como un práctico presentado, ¿sí? Suma como un práctico presentado cuando ustedes subieron y lo que le estamos pidiendo, por ejemplo, por ahí a veces le pedimos una impresión y me subieron la captura de pantalla. Bueno, no está aprobado, pero está presentado, ¿sí? Porque me subieron la captura de pantalla, no la impresión, pero tiene que ver con el tema, ¿sí? Ahora, si me suben algo que no tiene nada que ver con el tema, que no tiene nada que ver con la resolución, eso no se considera presentado. Y recuerden que para obtener el certificado de asistencia tienen que tener el 75% de los prácticos aprobados y menos del 100% de los prácticos presentados. Para pasar al examen tienen que tener, creo que era el 75% aprobado y el 100% de los trabajos presentados. Y para promocionar, si quieren, ya que estamos hablando, viendo esa parte, o sea, no pasa el examen, sino que obtiene un certificado de aprobación, tienen que tener el 85% de los trabajos aprobados y 100% presentados, ¿sí? Entonces, recuerden que un trabajo presentado es aquel que cumple con la consigna, no importa si está bien respondido o no, pero si me subieron otra cosa y nunca me pidieron que les habilite dentro de la fecha de entrega para pasarlo a borrador, eso no se considera presentado, ¿sí? Así que bueno, les quería hacer esa aclaración porque si no muchos me subían de vuelta la consigna, pero eso no sé si lo hacían porque se equivocaron o por decir, bueno, sumo un trabajo presentado y no suma, o sea, no se considera presentado, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna duda, pero eso quería aclararles. En el chat preguntan sobre el campo citación de docentes en el turno de examen. Ese campo no tiene uso, se lo creó porque se lo pidió la Universidad de Córdoba, así que no le presten atención. Capaz que más adelante sí le van a dar un uso, pero ahora en esta versión no. Bien. Sí, habría que ver en la versión 320, pasa que ustedes en Guaraní 2 tienen personalizado lo que era la citación de los docentes, que lo que hacía era mandarles por mail a los docentes un mensaje diciendo, bueno, tal día tienen que tal mesa de examen a tal hora. Bueno, eso no está acá, así que bueno, como dice Janina, eso no tiene uso por ahora, veremos en las otras versiones si agregan algo al respecto. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Bueno, gente, entonces nos estamos viendo el viernes. Hagan los prácticos, consulten, ¿sí? Repasen los videos, y bueno, y ya trataremos a fin de mes de pasarle la situación de cada uno, pero yo creo que cada uno más o menos ya va sabiendo cómo está.
¿Vos, Yani, algo más para agregar? No, Marce. Vale, Vico. No, está bien. Roberto, creo que está clarísimo. Así que bueno, nos estaremos viendo el viernes. Bueno, nos vemos el viernes. Chao. Hasta el viernes, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.